corre por cuenta de ustedes. Si no pueden entrar, no se preocupen, no nos tienen que avisar nada. Las clases van a estar subidas en un canal de YouTube, que yo les he puesto el link en el Moodle, en el aula virtual, y ahí pueden ver las clases cuando ustedes quieran y cuántas veces necesiten. Todos los lunes a las 19 horas nosotros vamos a activar una sesión para darles consulta. O sea, en esa sesión ustedes nos van a preguntar lo que no van entendiendo, o sea, preguntas personalizadas. Si no fuera suficiente esa consulta, bueno, se contactan con nosotros y nos pueden pedir alguna consulta en otro día que no sea lunes a las 19 horas. La materia es promocional. Para promocionar la materia tienen que rendir 2 exámenes parciales. La promoción, para lograr la promoción, la nota para aprobar esos parciales debe ser 7. No importa si lo sacan de la primera vez o cuando recuperan, porque cada uno de los parciales tiene su recuperación respectiva. Si llegan al 7 en la recuperación, supongo que rindan el primero, les aplazamos, les fue mal, vuelven a rendir, se sacan el 7, ese 7 cuenta para la promoción. Los dos tienen que tener 7, porque no se promedia la nota de los parciales. O sea, los dos hay que aprobarlos con 7. El que se aprueban con 4 los parciales. O sea, quien apruebe con 4, 5, 6, los dos parciales o alguno de ellos, porque puede ser que por ahí se saquen nota de promoción en uno y nota de aprobado en otro, bueno, ese alumno queda regular. Los regulares pueden ir al examen final, rendirlo después en un examen final. Me dicen que faltan chicos de ingresar, pero yo no tengo a nadie en la sala de espera acá. Uno solo tengo en la sala de espera. Así que no sé en qué link estará entrando los que están faltando. Si ustedes les fallan, llegan a fallar, me preguntan si en caso de aprobar con 5, sí, podés desaprobar también. La cosa es que en la recuperación te saques el 7. O sea, supongamos que saquen 6 en parcial. Sí pueden recuperar para subir la nota. Podría darse el caso de que recuperen y se saquen menos que antes. Bueno, de las 2 notas que sacaron va a quedar la más alta. Supongamos que se saquen 5. Reintentan y se sacan 3. Bueno, les va a quedar el 5. No les va a quedar el aplazo. O sea que con intentar recuperar no hay ningún problema. No hay nada que perder. A ver qué otra pregunta tengo en el chat. Bien, perfecto. Está contestado eso. ¿Qué más, colegas de la cátedra? ¿Hay algo más que debería? Si les va mal en los 2 parciales o alguno lo desaprueban, después les tienen una segunda posibilidad recuperatoria, que es el integral. En ese integral irían preguntas de todo lo que se ha visto en la materia, y si lo aprueban a ese integral, que se aprueba con 4, quedan regulares. O sea, el integral es solo para regularizar la materia. A ver, había una pregunta. Aclararle, Osvaldo, Pueden preguntar también prendiendo el micrófono y preguntando con voz, no hay ningún problema. Osvaldo, aclararle que si tienen un aplazo en el primer parcial, van directamente al integral, ya no pueden... Bueno, si supongamos que rinden el primer parcial, sacan una plaza. Lo vuelven a rendir y vuelven a desaprobar. Bueno, en esa situación ya no rinden el segundo, van directo al integral. Ya quedarían, digamos, bueno, en una situación bastante desventajosa, digamos, si desaprueban el primero. Así que traten de no desaprobarlo al primero, ya sea en la recuperación, me refiero, ¿no? Bueno, si hay alguna pregunta respecto a las clases, van a ser siempre martes y jueves de 19 a 21, siempre van a estar grabadas.
y los lunes de 19 a 21 consulta. Ahí ustedes nos hacen las preguntas a nosotros. Para comunicarse con nosotros en otros momentos que no sea la clase, lo pueden hacer al mail de la cátedra que está ahí dentro del campus, se los puse yo, o dentro del sistema de mensajería interno del campus. Por favor, por teléfono no. Aunque estén nuestros teléfonos puestos ahí, no, porque, bueno, ya hemos tenido que nos volvían locos. Profe, ¿se va a rendir? ¿Se ¿no? rinde presencial o virtual? No, toda la materia es virtual, nada presencial. Bien, gracias. Bueno, les he puesto bibliografía para que bajen 2 libros de texto básicos con los que vamos a trabajar. Y el resto de los materiales los vamos a ir subiendo. Porque como les dije, nos avisaron el viernes que teníamos que dictar esta materia. Y no hemos tenido tiempo de organizar una cursada como ustedes se merecen. Pero no es por culpa nuestra, esa es la facultad que ha hecho las cosas muy mal. Así que se los vamos a ir preparando y lo vamos a ir subiendo semana a semana con los materiales propios de nosotros, que como les digo, los tenemos que preparar, porque nunca hemos dictado esta materia. Así que bueno, si no hay alguna pregunta, Profe. sí, las clases se suben al canal de YouTube. Todas las clases, las que no se suben, son las de consulta, son las preguntas de ustedes, las dudas de ustedes, pero las estas de martes y jueves, todas se suben al canal de YouTube. Y si tienen dudas de bioestadística, no se acuerdan, está el otro canal de YouTube de bioestadística que tiene todas las clases de la materia bioestadística de veterinaria, donde ustedes pueden entrar y escuchar explicaciones de los temas que tengan ahí flojos o tengan dudas al respecto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Margarita. ¿Hay fecha ya de parcial? Está todo en el calendario, eso me olvidé de decirles. En el calendario que aparece en Moodle, ustedes hacen clic en calendario y están puestas toda la programación de clases, fecha de parcial, recuperación integral, está todo ahí en el calendario ese. Ah, bien, gracias, profe, ahora lo veo. El programa de la materia está subido también, pueden mirarlo al programa para saber de qué se trata la materia y hay 2 libros. Y hay un instructivo que dice instructivo para instalar Infostat, que ese es el software que vamos a usar y con el que vamos a resolver los ejercicios y que nos esperamos que al final de la materia ustedes sepan usar y resolver el análisis de experimentos usando ese programa, que es muy fácil de usar y nos ahorra horas y horas de cálculo. Así que, bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no hay, pasamos a la clase de hoy. Yo les recuerdo que la clase de hoy y el jueves son repaso de bioestadística. La materia propiamente dicha comienza el martes que viene. O sea, los temas de martes, hoy y jueves no van en los parciales. Eso es solamente como para refrescar conceptos de bioestadística. Nada más. Así que bueno, los dejo con la ingeniera María Beatriz García, que hoy les va a dar un repaso de estadística descriptiva. Y el jueves vamos a ver un repaso de conceptos generales de inferencia básica, intervalos de confianza y contrastes de hipótesis, porque sin eso no podemos entrar a diseño de experimentos. Así que, bueno, pasamos a la ingeniera García y bueno, éxito en la cursada. Las dudas que tengan nos preguntan. Mientras van estudiando, nosotros estamos siempre disponibles para aclararles las dudas. Y usen, por favor, las clases de consulta de los lunes, porque esa es la ocasión que van a tener para que nosotros les expliquemos en forma prácticamente personalizada sus dudas concretas mientras tienen problemas, mientras van estudiando. Y si no hay una consulta cerca, nos mandan por mail. Y bueno, por ahí si hay muchas del mismo tipo, armamos otro día, otra sesión para otra consulta que no sea la del lunes. En principio el lunes, todos los lunes. Bueno, los dejo con la ingeniera García. Muchas gracias. Hola chicos, buenas noches. Yo les voy a dar
Les voy a dar un repaso de estadística descriptiva. Bueno, los que ya han cursado bioestadísticas verán que acá no hemos incluido todos los temas que normalmente damos. Hemos tomado algunos de los ítems que se desarrollan siempre, porque es lo que más le va a servir para comprender el diseño de experimentos. Muy bien. La estadística es una ciencia que se ocupa de la recopilación, de la presentación, de la interpretación de datos. Y es una ciencia que está relacionada con todas las otras ciencias. ¿Por qué? Porque todas las ciencias logran avanzar en los conocimientos utilizando a la estadística como una herramienta. En el caso de datos de tipo biológico, la estadística toma el nombre de bioestadística. Y ese es el tipo de datos que vamos a usar también en esta materia en diseño de experimentos. Vamos a estar trabajando también con datos de origen biológico. Básicamente, se puede dividir a la estadística en estadística descriptiva y estadística inferencial. Bueno, en esta clase vamos a repasar esta primera parte, que es la estadística descriptiva, que se refiere a la recopilación, a la presentación y a la descripción de datos. Luego la estadística inferencial va a tomar los valores que resultan de la aplicación de estas técnicas descriptivas y las va a utilizar para tomar decisiones. Para empezar a hablar de estadística descriptiva, tenemos que definir algunos términos que son básicos, son fundamentales. ¿Qué es una población? La población es el conjunto completo de los individuos u objetos que son de interés del investigador. O sea, las poblaciones pueden ser de las más diversas según el interés que lo mueva al investigador a realizar sus experimentos, sus investigaciones. Podemos estar hablando de una población de personas, por ejemplo, acá yo he puesto una población. ¿Alguien está hablando, chicos? No logro entender. No he podido entender qué es lo que... Escriba en el chat la pregunta y de ahí le contestamos. Creo que sí, tiene el porque- micrófono prendido. Bueno, cualquier cosa, por favor, mis compañeros de cátedra me transmiten lo que dicen, no he podido escuchar. Pueden preguntar sin ningún problema prendiendo el micrófono y preguntando. O si quieren escriban por el chat y nosotros le pasamos la pregunta a la ingeniera García. Bien. Bueno, decíamos que población es importante que a estos términos a los que me voy a referir los tengan bien comprendidos, porque son fundamentales para entender la estadística. Lo que se busca es tener conocimiento sobre poblaciones. Las poblaciones son los conjuntos completos de individuos o que sean de interés del investigador. Pueden ser de las más diversas, podemos estar hablando de una población de personas, por ejemplo. Si nosotros, para nuestra investigación, consideramos una población, todos los alumnos de veterinaria, todos y cada uno de ellos van a conformar la población, por ejemplo. También puede ser, hemos puesto un ejemplo, una población de animales. Sería la totalidad de ovejas, por ejemplo, de una estancia. O la totalidad
de ovejas de una región. En fin, el concepto de población va cambiando de acuerdo al estudio que necesita, que quiere realizar el investigador. También hemos puesto acá un ejemplo de población de vegetales. Por ejemplo, todos los árboles de limón que tiene la Facultad de Agronomía en la finca El Manantial, hemos tomado como ejemplo. Otro concepto fundamental es el término muestra. Una muestra es un subconjunto de esa población que es la que nosotros queremos conocer, la que queremos estudiar, la población sobre la que queremos sacar conclusiones. Pero normalmente es imposible estudiar toda la población. Es impracticable porque no se tienen los recursos para evaluar a toda la población. Entonces se recurre a la técnica de muestreo. Y basados en esa muestra es que nosotros queremos lograr conocimiento sobre la población. De esto, exactamente de esto, de estudiar la población, pero a través de muestras, es de lo que se ocupa la estadística inferencial. Otro término muy importante es variable. ¿Qué es una variable? Es la característica de interés que tiene el investigador en un estudio. Por ejemplo, le pueden interesar, si estamos hablando de una población de personas, le puede interesar, por ejemplo, la altura de esas personas. La variable altura puede ser, si estamos estudiando animales, puede ser que nos interese conocer cuál es el peso de esos animales. En fin, normalmente cuando se hace un estudio se relevan diferentes variables. Otro término muy importante, dato. ¿Qué es el dato? Es el valor que toma la variable en cada elemento de la población o de la muestra. Por ejemplo, si estamos relevando la variable edad, un dato puede ser que una persona tenga 20 años, que mida 1,80 m, que un animal pese 35 kilos, que el color de ojos sea un color marrón, etc. Bueno, algunos ejemplos. Hay miles de ejemplos. Otro término es parámetro. El parámetro es la característica numérica de una población. Un ejemplo de característica numérica puede ser un valor promedio. Hemos tomado acá, por ejemplo, la altura promedio de los alumnos de primer año de veterinaria. Eso sería una característica numérica y se refiere en este término parámetro a toda la población. Si para nosotros, la población han sido todos los alumnos que están en estos momentos en primer año de la facultad, de la carrera de veterinaria, su altura promedio va a ser un parámetro. Y estadístico es también la característica numérica, pero no de la población. Es solamente de la muestra con la que estamos trabajando. Por ejemplo, la altura promedio, pero de un subconjunto de alumnos de primer año de veterinaria. Algunas veces a los estadísticos se los usa para aproximar un parámetro. O sea, se usa el estadístico para aproximar al valor, a la característica numérica de la población. Y en ese caso, el estadístico se denomina estimador. Otro tema que es muy importante al encarar un estudio es el tipo de variables que se van a investigar. Básicamente, hay dos tipos de variables. Por un lado,
las variables cualitativas o categóricas, y por otro lado, más abajo está las variables cuantitativas o numéricas. Fundamentalmente nos vamos a ocupar de las variables cuantitativas o numéricas. ¿Qué son las variables cualitativas o categóricas? Son variables que presentan categorías o modalidades y que no se pueden asociar a números. Con ellas no se pueden hacer operaciones algebraicas. Acá vemos que pueden ser a su vez de dos tipos: nominales y ordinales. Las variables nominales, en este caso, las categorías no se pueden ordenar. No hay una categoría que sea más importante que otra. Por ejemplo, si consideramos el sexo de los animales, pueden ser machos o hembras. Acá otro ejemplo, la orientación del viento puede ser norte, sur, este, oeste. Razas de ganado vacuno, algunos ejemplos: Holstein, Jersey, Holando, Argentina, Hereford, etc. Entonces, acá las categorías son nombres. No hay una importancia de una de esos nombres sobre otro. Luego las variables ordinales, y en este caso sí ya las categorías se pueden ordenar. Hay acá una gradación de importancia según el nombre de esa variable. Por ejemplo, si nosotros consideramos el grado de ataque de una enfermedad, puede ser que sea leve, moderado o severo, por ejemplo. Y en ese caso sí da, esos nombres de las categorías sí dan una gradación de importancia. De leve a severo, nosotros nos damos cuenta que va aumentando el ataque de la enfermedad. También otro ejemplo que hemos puesto acá: tamaños de razas de perros, también desde el menor tamaño, toys, pequeños, medianos, grandes, gigantes. Notamos que hay un aumento de tamaño a medida que transcurren las diferentes categorías. Luego tenemos las variables cuantitativas o numéricas. De estas nos vamos a ocupar en este curso. ¿Qué ocurre acá? Los valores que toman las variables son numéricos, entonces se puede hacer operaciones algebraicas con ellos. Y acá un concepto muy importante es el tipo de variables numéricas de la que se trata. Pueden ser discretas o pueden ser continuas. De acuerdo al tipo de variable que sean, discretas o continuas, van a tener un distinto tratamiento, van a ser representadas de manera diferente. ¿Cuáles son las variables discretas? Son variables que toman valores enteros y provienen de conteos. Por ejemplo, hemos puesto acá número de partos, número de cirugías diarias en un sanatorio, número de crías que ocurren en una aparición, etc. Provienen de conteo. Eso tienen que tenerlo muy claro. Otro tipo de variable son las variables continuas. Las variables continuas provienen de mediciones. Pueden tomar valores infinitos intermedios entre dos valores cualquiera. Por ejemplo, la altura, es posible que tome cualquier valor dependiendo de la precisión del instrumento con que se mida. Puede ser, por ejemplo, 1,85333, puede admitir muchos números decimales. La presión intraocular, la dosis de un medicamento administrado, el peso, en fin. Cuando ustedes, una de las primeras cosas que se observa en una investigación es el tipo de variables que se van a medir y su clasificación
en cualitativas, en cuantitativas, y dentro de las cuantitativas, saber exactamente si se trata de una variable discreta o continua. Muy bien. Vamos a ver ahora las medidas resumen, una vez que el investigador ha recogido la información sobre la variable o sobre las variables que tiene planteadas, que son de interés en su estudio, debe ser capaz de saber cómo se ha comportado esa variable. Entonces, lo importante acá es determinar para esas variables de tipo numérica cuáles, plantear una serie de medidas, resumen, que son las que me van a permitir caracterizar mi variable. Voy a saber cómo son los datos, voy a tener una noción clara de los datos que se han recogido en la investigación. ¿Cuáles son esas medidas resumen? Son medidas de posición, por un lado, y por otro lado, las medidas de variabilidad o dispersión. Son términos sinónimos. Lo primero que hace el investigador para poder sacar conclusiones sobre sus datos, conclusiones sobre la variable que está estudiando, es ordenar los datos que ha tomado. Una vez que ordena los datos, empieza a tener la primera información sobre la investigación que ha realizado. Va a saber cuál es el valor mínimo que ha tomado esa variable y cuál es el valor máximo. Y esa es una primera información muy importante para empezar a conocer el problema. Bueno, veamos primero las medidas de posición. Hay unas medidas muy importantes que son las medidas de tendencia central, que son valores numéricos que localizan la parte central del conjunto de datos que yo he recogido. Las medidas de tendencia central más usadas, hay varias, pero las más usadas son media aritmética, mediana y modo o moda. Y hay otras medidas de posición que no son centrales, de tendencia central, pero que nosotros usamos en este curso, y que son los cuartiles. ¿Qué es la media? La media es la media aritmética o promedio de los valores que toma la variable. Es la suma de los valores que he recogido dividido en el tamaño de la muestra. La forma como se denota es X barra. Es la X con una barra superior. Bueno, acá hay un ejemplo muy sencillo. Hemos recogido 5 datos que provienen de un conteo. 3, 3, 5, 6 y 8. Son, ¿a qué sería igual la media aritmética? Sería igual a la suma de 3 más 5 más 6 más 8, me da 25, dividido en el número de datos, que es 5. O sea, la media aritmética para este conjunto de datos es igual a 5. Otro ejemplo, que es similar al anterior, se los he marcado acá simplemente para que vean una característica muy importante que tiene la media, y es que ocurre cuando en ese conjunto de datos hay un valor que se aleja mucho del resto. En este caso tenemos el valor 100, que es mucho más grande que el resto, que los otros 5 datos. Uno de los datos es muy grande respecto a los otros. Tenemos 6, 7, 8, 9 y 100. Imagínense, es mucho, pero por lejos muy grande. Entonces, en este caso, la media aritmética
Vamos a sumar todos esos valores y lo vamos a dividir en 6 porque tenemos 6 datos. Y me da un valor de 23,2. Esto que marca esta primera oración que hay acá, la media dice, es el centro de gravedad o equilibrio de los datos, es una característica muy importante de la media aritmética. Tiene la particularidad de ser muy sensible a los valores extremos. O sea, un valor como este valor que es muy grande respecto a los otros, va a hacer que ese centro de gravedad o equilibrio de los datos se desplace y sea un valor muy alto, porque está muy afectada por ese valor alejado de 100. Entonces, en la media aritmética, al tener esa característica de verse afectada por los valores extremos, es más útil, es más recomendado su uso cuando los datos son simétricos o aproximadamente simétricos. Bueno, otra medida de tendencia central, les decía, muy usada, muy importante, es la mediana. ¿Qué es la mediana? Es el valor que ocupa el centro de los datos cuando los datos han sido ordenados en orden de magnitud, es decir, de menor a mayor, están ordenados, el valor que ocupa el centro de los datos es la mediana. Eso ocurre cuando el número de datos que están en juego es impar. Ahora, si el número de datos es par, la mediana es el promedio de los dos datos centrales. ¿Cómo se denota la mediana? Como ME o esta X con un signo, con un firulete que es como el que está en la letra ñ. Es una X moño, digamos, un moñito. Entonces, para poder calcular la mediana, se debe calcular primero la posición de la mediana. Yo debo saber en qué lugar va a estar antes de proceder al cálculo. Y para eso, la única manera es primero haberlos ordenado. Si no hay un ordenamiento de los datos, no se puede calcular la mediana. Entonces, una vez que están ordenados los datos, lo que debo calcular es la posición de la mediana. ¿Cómo se calcula esa posición de la mediana? Como n más 1 sobre 2. N es el número de datos. Veamos en el ejemplo 1 que teníamos 5 datos que provienen de conteos, que provenían de un conteo, 3, 3, 5, 6 y 8. Como tengo 5 datos, la posición de la mediana va a ser n más 1 sobre 2. Como tengo 5 datos, 5 más 1, 6, dividido en 2, es igual a 3. Quiere decir que el tercer dato, en el lugar que está mi tercer dato, va a estar la mediana. Entonces, en este caso, la mediana es igual a 5, porque 5 ocupa el tercer lugar en esos datos ordenados. En el ejemplo 2, donde habíamos visto que había un dato que era mucho más grande que los otros, ¿cómo es la posición? Vamos a encontrar la mediana, están ordenados, entonces buscamos en qué lugar está ubicada la mediana, la posición de la mediana. N más 1 sobre 2 es igual a 6 datos más 1, 7, dividido en 2, 3,5. ¿Qué significa 3,5? La posición de la mediana va a estar
en el promedio del tercer y cuarto dato, 3,5. Entonces, el valor, en este caso, el tercero y el cuarto dato son 8 y 9. Entonces, la mediana va a ser igual a 8 más 9 sobre 2. Es decir, que la mediana va a ser igual a 8,5. Entonces, esta oración que aparece acá es una característica muy importante de la mediana. La mediana es conveniente cuando los datos son asimétricos, ya que no es sensible a los valores extremos. ¿Ah? Aparecía un valor de 100 que es muy extremo, muy grande, y la mediana es 8,5. No se ha visto afectada por ese valor desmesuradamente grande. Recuerden ustedes que la media sí, y había sido un valor de 23,2. En el ejemplo 1, acá, observen ustedes que los datos son simétricos, y en ese caso la mediana y la media son coincidentes. Bueno, otra medida de tendencia central es el modo o moda. El modo o moda es el valor o los valores de la variable que se presentan con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Se denota como M mayúscula O, mo. Algunas series de datos pueden no tener moda, si es que todos los valores son distintos, o puede haber más de una moda, si, por ejemplo, se repite un valor igual número de veces en distintos valores. En el ejemplo 1, veamos, el valor que más se repite es 3, está 2 veces, entonces el modo es 3. Y en el segundo ejemplo que hemos visto, el valor que más se repite es 9, también acá está 2 veces, entonces la moda es igual a 9. Otra medida muy importante, otra medida de posición, son los cuartiles. Los cuartiles son un caso particular de los cuantiles, que es un valor de la variable que se encuentra por debajo de una cierta frecuencia acumulada. En este curso no, bueno, es excesiva esta definición porque acá en este curso no vamos a repasar lo que es frecuencias y frecuencias acumuladas. En esta recta numérica que está acá, se ha representado los valores que son muy importantes, medidas de posición que son muy importantes. Este es el conjunto de datos que está representado en una recta numérica. Por un lado tenemos el valor mínimo en esa serie de datos ordenados. ¿Se acuerdan que decíamos? Hemos sido capaces de detectar cuál es el valor mínimo que ha tomado la variable y el valor máximo. Entre el valor mínimo y el valor máximo se encuentra el 100% de los datos que hemos tomado. Acá está marcada la mediana, que habíamos dicho dividía el conjunto de datos. Por abajo de la mediana está el 50% de los datos y por arriba de la mediana está el 50% superior de los datos. ¿Qué más está graficado acá? Está graficado H1, que es lo que se denomina primer cuartil, y H3, que es lo que se denomina tercer cuartil. Miren ustedes, entre el mínimo y el primer cuartil está el 25% inferior de los datos. Por arriba del primer cuartil o primer cuarto
se encuentra el 75% superior de los datos. Y a la inversa, si estamos mirando el tercer cuarto, por abajo del tercer cuarto se encuentra el 75% de los datos, el 75% inferior. Y por arriba del tercer cuarto está el 25% superior de los datos. De manera entonces que podemos ver que entre el primero y el tercer cuarto está el 50% central de los datos. Bueno, esto, si consideramos el término percentil, el percentil 90, si consideramos que nuestros datos son un 100%, el percentil 90 tendría para su izquierda el 90% inferior de los datos y por arriba el 10% superior. Otra manera es, a través de hablar de esto, es por medio de cuantiles, cuando el total de los datos es considerada la unidad. 1 para cuantiles y 100 para percentiles. Y bueno, de la misma manera, el percentil 10 deja para su izquierda el 10% de los datos, el 10% inferior, y para la derecha el 90% superior. Disculpa, Kiki, que les quiero Sí. comentar algo. Alumnos y alumnas, nosotros necesitamos que esto entiendan los conceptos, porque esto lo va a calcular el software que nosotros usamos. Los tira calculado cuando nosotros cargamos un conjunto de datos. Pero si ustedes no saben lo que significa una media, una mediana, un cuartil, les va a ser difícil poder interpretar lo que tira la computadora. Así que el concepto es lo que nosotros necesitamos que ustedes entiendan. ¿Qué es cada medida y qué representa? Ya está, Kiki. Bien. No sé si quieren que repita algo de ahí. Chicos. Esto lo van a usar mucho. Bueno, más adelante lo vamos a ver de todas maneras. ¿Puedes dar un ejemplo de los cuartiles? Porque no me quedó bien claro. No, sí, ya lo vemos ahora. Paso a eso ahora. Pero quiero enfatizar que esto es muy importante. Que en esta recta numérica está el 100% de los datos, de nuestra investigación, de nuestras mediciones o de nuestros conteos. Profesora, Bueno, ¿sí? no me termina de quedar claro cuál es la importancia de los cuartiles. De la media sí, pero no entiendo para qué sirven los cuartiles, ¿no? Bueno, ya va, es simplemente, es un dato que te marca, por ejemplo, el primer cuarto es un dato, es un valor, quiero decir. Es un valor que deja para la izquierda el 25% inferior de los datos y para la derecha el 75% superior de los datos. O sea, en tu análisis de datos es importante que sepas eso. ¿Cuáles son esas medidas de posición? Hemos visto, por un lado, las medidas de posición de tendencia central que marcaban tendían a marcar la posición central de los datos. Hemos visto 3, media, mediana y modo. Y estas otras dos medidas de posición que te marcan el primer cuarto y el tercer cuarto. También, ¿sabes? Te sirve mucho para saber a dónde está posicionado un dato con respecto a los demás datos. Suponte que vos estás analizando los resultados de un análisis de sangre humana. Y suponete que tu valor glucémico es 70. Te hacen el análisis y te da 70. Pues vos como médico, vos sabés cuál es la distribución de los datos. Y vos sabés que poner el primer cuartil de la glucemia es 75, suponte. Entonces tiene un paciente que viene con 70. Entonces, si bueno, ese valor está dentro de lo normal, pero es alto o bajo. Entonces vos decís, bueno, si viene es 70 el valor de la glucemia y el primer cuartil de las glucemias de toda la población es 75, me está indicando que es un valor muy bajo, porque
está entre el 25% de los valores más bajos que tiene una población o una muestra. ¿Entendés? Ah, sí, con ese ejemplo me quedó más claro. Gracias. Ah, bueno, gracias. De la misma manera, para ese mismo ejemplo, un valor de 100 es un indicativo para el médico de que es un valor que está ahí, viene en el límite, digamos, el conocimiento de los datos, o conocer esa distribución de los datos que decía el ingeniero, es importante. Y bueno, el especialista, el que está haciendo el estudio, es capaz de hacer eso en base al estudio primero que ha hecho de los datos, a la descripción de los datos que tiene. Te doy un ejemplo que me pasó a mí, suponete. Yo me hago el análisis de la glucemia y me da 95. Y en el análisis dice que va desde 70 hasta 100. Ah, yo digo, está perfecto, doctor. No, me dice, ¿qué estás perfecto? Si estás por arriba del tercer cuarto, que es 90. Estás alto de glucemia, chango. Estás yendo a la prediabetes, me dice. ¿Me entendés? Esa es la idea. Ajá, bien, bien, muchas gracias. Bueno, acá en este ejemplo 3 hemos enumerado 20 datos que corresponden al conteo de número de huevos eclosionados por bandeja. En 20 bandejas se ha contado el número de huevos eclosionados y se han ordenado los datos. El valor mínimo que se ha encontrado es 2 y el valor máximo es 10. Ese es una primera información que maneja el que ha realizado este estudio. Entonces, en este curso, bueno, vamos a calcular los cuartos sin utilizar fórmula. Lo primero que hacemos entonces es ordenar los datos, como les había dicho, y vamos a calcular la mediana. Si tenemos 20 datos, eso significa que la posición de la mediana, ¿en qué lugar va a estar? ¿Cómo se determinaba la posición de la mediana? Es el número de datos más 1. Entonces, n, 20 más 1, 21, dividido en 2, me da 10,5. Quiere decir que la mediana va a corresponder al valor del promedio de los datos que están en el 10º y 11º lugar, ¿sí? En los lugares 10 y 11. En este caso, bueno, cuento y encuentro que los valores que están en esa posición 10 y 11 son 6 y 7. El promedio de 6 y 7 es 6,5. Mi mediana es igual a 6,5. Entonces, bueno, puedo decir que por abajo de 6,5 tengo el 50% de los datos y por arriba de 6,5 el otro 50%. Ahora vamos a aprender a calcular los cuartos. Por abajo de esta mediana tengo un total de 9 datos. Entonces, para esos 9 datos encuentro la posición quiero saber en qué posición está la posición central de estos 9 datos. Si yo tengo 9 datos, la posición central va a ser igual a 9 más 1, 10, dividido en 2, 5. Quiere decir que el quinto dato en forma ascendente y el quinto dato en forma descendente me van a indicar que en esa posición va a estar el primer cuarto y el tercer cuarto respectivamente. Entonces, el quinto dato en orden ascendente es 4 y el quinto dato en orden descendente es 9. Mi primer cuarto entonces es igual a 4 y el tercer cuarto es igual a 9. ¿Está claro eso, chicos? Ese es un ejemplo
cuando el número de datos del que he partido es un número de datos par. Acá tenía 20 datos. Ahora, para mostrarles la diferencia en el cálculo, hemos tomado un ejemplo, hemos agregado un dato más. Acá al final hemos agregado este 11, de manera que tenemos 21 datos. La posición de la mediana, en este caso, va a ser el 21 datos más 1 dividido en 2, va a ser el dato que está en el 11º lugar. Entonces cuento acá y encuentro que el que está en la posición 11 está el dato número 7, el valor 7. Mi mediana para este conjunto de datos va a ser 7. Para este lado, para la derecha, para la izquierda, perdón, voy a tener 10 datos y para la derecha 10 datos. Entonces, encuentro la posición central de estos 10 datos y de estos 10 datos más altos, más superiores, y encuentro que si yo tengo 10 datos, la posición central va a ser igual a 10 más 1, 11, dividido en 2, 5,5. Es el promedio de los datos quinto y sexto en orden ascendente, y el dato quinto, el promedio de los datos quinto y sexto en orden en el rango descendente. Bueno, lo hemos El cuartil marcado 1 acá. sería ahí 4,5. Acá 4,5. Porque es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El promedio entre el quinto y el sexto dato es el promedio de 4 más 5 dividido en 2, 4,5. Y si quiero buscar el tercer cuarto, cuento desde en forma descendente 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, 5,5 tiene que ser, o sea, el promedio entre el quinto y el sexto dato. En este caso, bueno, los dos números son iguales, 9 más 9, dividido en 2, me da que el tercer cuarto es igual a 9. ¿Se ha entendido eso, chicos? O sea, siempre sí o sí se ordenan los datos, se ve el número de datos que hay, porque si hay un número par de datos, como era en el primer ejemplo, va a ser el promedio de los dos datos centrales, la mediana, y si es un número impar de datos, va a ser el valor que ocupa la posición central, la mediana, y bueno, exactamente los mismos razonamientos para el primero y el tercer cuarto. ¿Está claro? Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. habíamos visto acá al principio, cuando habíamos empezado a hablar de las medidas resumen, que había dos tipos de medidas que teníamos que determinar para caracterizar a los datos. Por un lado, las medidas resumen, las medidas de posición, y por otro lado, las medidas de variabilidad o de dispersión. Bueno, las medidas de dispersión son medidas que miden exactamente eso, la forma en que se dispersan los datos. ¿Cuán variables son esos datos que ha tomado el investigador? ¿Cuáles son las medidas de variabilidad más usadas? Tenemos la primera medida, que es la amplitud o recorrido. Otra medida, la varianza. Otra medida, la desviación estándar. Y otra medida, el coeficiente de variación. Tienen que tener en claro que cuanto mayor sea la dispersión de los datos, cuanto más variables sean los datos, mayor va a ser esas medidas mayor valor va a tener esa medida de variabilidad con la que estemos trabajando. Bueno, ¿qué es la amplitud o recorrido? Es una medida de variabilidad muy sencilla
y es la diferencia entre el máximo valor y el menor valor. En el ejemplo que habíamos visto acá, que era el número de huevos eclosionados, el máximo valor era 11, el menor valor era 2, entonces la medida, la amplitud va a ser de 9 unidades. 11 menos 2 es igual a 9. Las otras medidas que hemos nombrado acá, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación, son medidas de dispersión, pero son medidas de dispersión con respecto a la media. ¿Qué es la varianza? La varianza es el promedio de los desvíos al cuadrado de las observaciones con respecto a la media. Se denota como S cuadrado. Cuando ustedes vean S cuadrado significa que estamos hablando de varianza. Esta sentencia que está acá es fundamental. Nunca una varianza puede ser negativa. ¿Por qué? Justamente porque es una suma de valores al cuadrado. Es la suma de las diferencias de cada dato respecto a la media aritmética. Los datos, la suma de estas diferencias elevadas al cuadrado y sobre n menos 1. Es una medida sensible a los valores extremos, de manera que cuanto haya una mayor distancia, cuanto más alejados estén los valores respecto a la media, esa varianza va a tomar mayores valores. Las unidades de la varianza son las unidades en que se ha medido la variable, pero elevadas al cuadrado. Acá, bueno, un ejemplito muy sencillo de cómo se calcula la varianza. Habíamos visto el ejemplo 1, que era de esos 5 datos que provenían de conteo. Bueno, acá me ha quedado fea la tabla. Por un lado tenemos los valores que toma la variable, que son 3, 3, 5, 6 y 8. En esta columna hemos puesto estas diferencias que marca la ecuación, cada valor menos la media aritmética. Habíamos encontrado que la media aritmética era de 5, ¿se acuerdan? Entonces, 3 menos 5 menos 2, 3 menos 5 menos 2, 5 menos 5, 0, 6 menos 5, 1, 8 menos 5, 3. Pero en la fórmula vemos que están elevados al cuadrado estos desvíos. Entonces lo que hacemos es elevar cada una de estas diferencias al cuadrado. Menos 2 al cuadrado, 4. Menos 2, 4. 0 es 0. 1, 1. 3 al cuadrado, 9. Y en la fórmula vemos que debemos sumar esos valores para encontrar la varianza. Si nosotros sumamos estos valores, vemos que esa suma es igual a 18. Acá está. Entonces, 18 dividido en n menos 1, 5 menos 1 es 4. Mi varianza es igual a 4,5. Pero esta fórmula, cuando hay muchos datos, es un poco engorrosa. Entonces, lo que se usa es una fórmula de cálculo de la varianza, que se la hemos escrito acá. La varianza es igual a la sumatoria de cada dato al cuadrado menos esa suma, toda elevada al cuadrado, la suma de las x elevados al cuadrado sobre n y todo sobre n menos 1. Miren ustedes, en esta columna yo había incorporado el x al cuadrado, que consiste en elevar cada dato al cuadrado. El cuadrado de 3, 9, el cuadrado de 3, 9, de 5 es 25, de 6, 36, de 8, 64. Acá, en la fórmula de cálculo, ¿qué necesitamos? Saber,
en primer término, esta suma de cuadrados, que según esta tabla es 143. Yo he sumado 9 más 9 más 25 más 36 más 64, y el valor total de esos cuadrados es 143. La suma de mis datos, de los valores que toman mis datos, es 25. He sumado 3 más 3 más 5 más 6 más 8, 25. Reemplazo 25, n es igual a 5 y n menos 1 es igual a 4. Bueno, con todos esos valores ya calculados en la tabla, calculo la varianza y que es 4,5. Simplemente para mostrarle que usando la fórmula que la define a la varianza y la fórmula de cálculo se llega exactamente al mismo valor, y les vuelvo a comentar que jamás va a tener un valor negativo. Es imposible que una varianza sea negativa. El valor mínimo que da esa fórmula es 0. Es Es 0. cuando todos los valores son iguales. Entonces, Perfecto. como cada valor son todos iguales, el promedio es igual a los datos, entonces esos desvíos dan 0. Y ese es el mínimo posible. O sea, 0 significa todos los datos que tengo son exactamente el mismo número. Quiere decir que si todos mis datos son iguales, quiere decir que no hay dispersión de los datos, quiere decir que no hay variabilidad en mis datos. ¿Ah? Porque esto lo que está mostrando es la variabilidad de los datos que yo he tomado en mi estudio. Bueno, acá ha salido mejor, porque no se ha discontinuado en la otra página. Hemos calculado la varianza, pero para el ejemplo 2, donde había ese dato que era muy grande respecto a los otros. Entonces acá de nuevo están los valores que toma la variable, el valor que toma de cada dato respecto a la media aritmética, que bueno, no me acuerdo, era 23,2, ¿ah? Entonces hacemos 6 menos 23,2, 7 menos 23,2 y así sucesivamente, y luego los elevamos al cuadrado y hacemos esta suma que nos exige, que nos pide en la definición. Entonces, en este caso la varianza va a ser igual a 7090,83 dividido en 5, porque mi n era 6. Y me da un valor, una varianza muy alta, miren ustedes, 1418,17, porque este valor muy alto estaba afecta el cálculo de la varianza. Habíamos visto que está afectada por esta media y por lo tanto por los valores extremos. Y acá, bueno, he repetido el cálculo de la varianza, pero con la fórmula de cálculo, y se llega exactamente al mismo valor. Si la unidad de eso fuera kilos, la unidad del número es kilos elevados al cuadrado. Al cuadrado. Sí. Por eso es un poco difícil de interpretar muchas veces la varianza, y lo que más se usa, lo más familiar, es el desvío estándar. El desvío estándar o desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Se denota como S. S es igual a la raíz cuadrada de la varianza y tiene las mismas unidades que la variable. Entonces son más comprensibles para nosotros. La desviación estándar del ejemplo 1 es 2,12 porque la varianza era igual a 4,5. La raíz cuadrada de 4,5 es 2,2. Y en el ejemplo 2, la varianza era 1418, entonces la desviación estándar o desvío estándar es igual a 37,66. Bueno, habíamos visto recién
que otra de las medidas de variabilidad que utilizamos es el coeficiente de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación? Es el desvío estándar sobre la media aritmética multiplicado por 100. Eso es el coeficiente de variación por ciento. Es también una medida de variabilidad, pero relativa a la media. Es el desvío estándar expresado como porcentaje de la media. Y tiene la característica de que no tiene unidades, es adimensional. Entonces puedo utilizarla para comparar la variabilidad, la dispersión de diferentes variables que han sido tomadas en diferentes escalas. Ya lo van a ver, ya lo vamos a ver más adelante, y lo usamos mucho en este tipo de datos biológicos. Bueno, otro tema que vamos a repasar es la asimetría o sesgo. Muchas veces ustedes van a ver que los datos se pueden representar, estas frecuencias continuas, bueno, que no hemos repasado, se pueden representar mediante una curva en forma de campana. Ustedes, bueno, ahora cuando yo se las muestre van a ver que seguramente están familiarizados con eso. Acá hemos representado tres campanas. Esta primera campana es el primer caso, corresponde a una distribución simétrica. Si nosotros, sobre esta línea que estoy marcando, dobláramos esta gráfica, obtendríamos que esta parte de la gráfica, esta parte de la campana, es una imagen especular de esta otra parte. Hay simetría. En este caso, coinciden esas medidas de posición de tendencia central que habíamos visto, media, mediana, modo, son coincidentes. Y en este caso, la mayor cantidad de datos que ocurren en ese conjunto de datos son los valores centrales. Hacia las colas hay una menor cantidad de datos. Profesora, un segundito. Esa Sí. distribución es fundamental en la materia esta cuando empecemos a ver los diseños de experimentos, porque siempre las distribuciones suponen esa forma de campana, que es la primera. Ese tema no lo podemos repasar en este curso, pero si alguno quiere escuchar explicación más detallada, vaya al video del canal Bioestadística y vea el video que dice distribución normal. Y ahí tienen bien explicado ese tema. Listo, profesora. Bien. Bueno, pero algunas veces las distribuciones no son simétricas, son asimétricas, tienen un sesgo para alguno de los dos lados, para la izquierda o para la derecha. En este ejemplo, en esta segunda gráfica, en este segundo caso, se ve lo que se conoce como asimetría de tipo negativa. Hay algunos datos que son los más bajos, los más pequeños, en esta cola ocurren con baja frecuencia. Y hay los datos más altos son los que ocurren con mayor frecuencia. Por eso acá la curva se hace más alta. Esta es la asimetría de tipo negativa. Y acá, en el tercer caso, tenemos la asimetría de tipo positiva. En este caso, hay algunos pocos datos que ocurren, los datos más elevados ocurren con baja frecuencia, y la mayor parte de los datos está entre los valores más bajos. Acá, bueno, se los he representado de otra manera a la simetría negativa. En el caso de la simetría negativa, la media aritmética es más baja, tiene un menor valor que la mediana.
Y en el caso de la simetría positiva, la media aritmética tiene un valor más alto que la mediana. Bueno, esto es bien importante. Ya capaz que enseguidita volvamos sobre esta gráfica cuando les explique un gráfico acá. Bueno, un gráfico muy importante y que ustedes tienen que aprender a manejar, que en la salida de algunos diseños, ustedes van a ver representados los datos en esta forma. Son los gráficos que se llaman de boxplot o diagramas de cajas y extensión. Se utilizan para variables tanto discretas como para variables continuas. Es muy bueno el gráfico de boxplot porque de una manera resumida, de una manera sintética, se representa todos los datos. A ver, ¿qué hemos puesto acá? Bueno, vamos a representar en el gráfico los valores mínimos y máximos, que no sean valores alejados. Vamos a representar también el primero, el tercer cuarto y la mediana. Es importante que en el gráfico, en el conjunto de datos, perdón, en el conjunto de datos que estamos manejando, sepamos si nuestros datos, en todo ese conjunto de datos, hay valores raros, hay valores atípicos o excepcionales. ¿Cómo se calcula, cómo se determina si hay valores atípicos o no? De esta manera. Tenemos que encontrar, primero, esto que hemos denotado acá como DH. DH es la distancia intercuartos y es la diferencia entre el tercero y el primer cuarto. Vamos a buscar zonas fuera de esas zonas que vamos a determinar. Vamos a encontrar si hay valores que sean alejados, que sean atípicos, o que sean muy alejados, muy raros. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a encontrar el primer cuarto menos 1,5 veces la distancia intercuarto y el tercer cuarto más 1,5 veces la distancia intercuarto. Todos los datos que estén fuera de esta zona me van a marcar que hay valores alejados. Y en el gráfico de boxplot van a ser identificados con una letra X. Y vamos a encontrar otra zona que me va a marcar la presencia de valores muy raros, muy atípicos, muy alejados, que se encuentran haciendo el primer cuarto menos 3 veces la distancia intercuartos y el tercer cuarto más 3 veces la distancia intercuarto. ¿Cómo se denota? Si hay un valor muy alejado, en el gráfico va a estar marcado con un pequeño círculo. Volvamos al ejemplo 3, que era de los huevos eclosionados en 20 bandejas. Habíamos encontrado que el primer cuarto era 4, el segundo cuarto era 9, y con esos valores armamos la caja. ¿Se acuerdan que este gráfico se llama diagrama de caja y extensión? Bien, entonces, está representado acá. Los valores en esta caja que está marcada con amarillo, el valor inferior de esta caja es el primer cuarto, que es 4. Y el valor más alto es 9. Con esta línea he marcado la mediana. Ese punto también es opcional y es la representación de la media aritmética.
Bueno, una vez que yo he hecho la caja, habíamos visto que teníamos que saber si teníamos valores alejados o muy alejados. Primero calculamos esta zona de los valores alejados. Era el primer cuarto menos 1,5 veces la distancia intercuarto, y el tercer cuarto más 1,5 veces esa distancia. Me da menos 3,5, lo que es imposible en este dato, en este conjunto de datos no hay ningún valor así, y el valor más alto, el que me marca valores más alejados, es 16,5 por arriba del tercer cuarto. Bueno, no tenemos ningún valor que esté fuera de esta zona. O sea, no tenemos valores alejados, y mucho menos no vamos a tener valores muy alejados. Entonces, como ya sabemos que no hay valores alejados, tenemos que hacer estas extensiones. Esta extensión va por el lado inferior de los datos hasta el valor mínimo, y por arriba va hasta el valor máximo. Si hubiera habido valores alejados, los marcaría con una X o con un círculo si había valores muy alejados. Bueno, el boxplot tiene mucho uso, les decía recién, en el diseño de experimento. En la salida, muchas veces, los diferentes tratamientos que evaluemos van a estar representados con boxplot. Y es muy útil porque en forma visual y muy rápida podemos hacer comparaciones entre diferentes grupos de datos, entre diferentes tratamientos. Profesora, un segundito. Sí. Les explicamos todo eso, pero no, ustedes nunca lo van a hacer el gráfico a mano, lo va a hacer la computadora. Nosotros necesitamos que sepan leer qué es lo que significa ese gráfico. Así que cuando estudien, vean los conceptos, cómo se lo interpreta, qué me muestra, qué significa. Pero los cálculos a mano no los van a hacer para generar este gráfico. Bien. Pero es muy importante que comprendan, porque acá está representado el conjunto de los datos. Entonces provee mucha información que sepan ustedes qué es un boxplot. Profe, si hay datos por fuera, ¿la extensión iría hasta el valor, o a partir de esa extensión se marca una X a donde fuera el valor que está por fuera? Lo que vos vas a marcar es la extensión hasta el valor que corresponda, pero que no sea un valor alejado ni muy alejado. Bien. Bien. Acá en este caso yo no veo bien, no distingo, pero creo que esta es una X, esto es un círculo. Es una cruz, es una cajita negra y un circulito. Ah, bien. Bueno, así sale en Infostat entonces, no como una X, sino como una cajita. Claro, la cajita es alejado y el circulito muy alejado. Muy alejado. Y esta extensión va hasta el máximo valor que tenía ese conjunto de datos, pero que no era alejado ni muy alejado. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Otra manera de representar los datos en forma resumida, en forma rápida, es el resumen de 5 números. Es otra manera de presentar los datos, similar a la recta numérica de la que habíamos estado hablando. Seguramente no lo vamos a ver en las salidas de Infostat, pero me parecía que es muy útil, entonces se los he querido representar acá. Se representa el valor mínimo y el valor máximo, de manera que podemos saber rápidamente el recorrido de nuestros datos.
Acá en la parte superior se pone la mediana, de manera que podemos saber por debajo de cuál de este valor va a estar el 50% inferior de los datos, por arriba el 50% superior. Se representa también, se escribe también el primero y el tercer cuarto, de manera que entre estos dos valores va a estar el 50% central de los datos, por abajo del primer cuarto va a estar el 25% inferior de los datos, por arriba del tercer cuarto el 25% superior de los datos, en fin, en forma muy resumida, se representan todos los datos. Acá, en este caso, hemos usado el ejemplo de las 20 bandejas, del número de huevos eclosionados en las 20 bandejas, y vemos que el recorrido de los datos va entre el valor mínimo, que es 2, y el valor máximo, que es 10. La mediana era 6,5, y el primer cuarto era 4, y el tercer cuarto era 9. O sea, el 25% superior de los datos ocurre entre 9 y 10, el 50% central entre 4 y 9, y en fin, bueno, todas las lecturas que quieramos hacer. En Infostat todas esas cantidades aparecen, solo que no tienen esa distribución, están puestas en una misma fila. Aparece el mínimo, el cuarto, la mediana, el tercero y el máximo, uno al lado del otro. Bueno, pero ahora ya van a ser capaces de interpretar eso así rápidamente. Claro, tienen que, es para que sepan qué significan esos números y qué nos indican. Esa es la idea en este curso. Así es. Bueno, eso es todo lo que había preparado. O sea, los que hayan visto bioestadística van a ver que esto no están contemplados todos los temas, pero básicamente esto es lo que vamos a utilizar durante el cursado de esta materia. Lo que hace falta, repasen todo, bueno, porque siempre es importante, pero esto es lo que se verá en este curso. No sé si te parece, ¿querés agregar algo, Osvaldo? No, esto es lo básico que tienen que saber, porque esto lo vamos a estar usando todo el tiempo, todo el tiempo. Así que traten de repasarlo. No es el cálculo, probablemente sí, no lo van a hacer, lo va a hacer la computadora, pero traten de entender qué significa ese número. Me pregunta ahí Gonzalo Alburralde si sabiendo bien esto podemos encarar bien la materia. Esto y lo de la clase del jueves. Si esos conceptos básicos quedan claros, sí van a poder encarar bien la materia. Igual Bueno. si en el transcurso del cursado, bueno, van apareciendo dudas. Bueno, nos preguntan si hay algún concepto que mencionemos, como un p-valor, qué sé yo, algo no lo recuerdan o nunca le han sonado, bueno, dicen y nosotros les explicamos la idea, ¿no? La idea no es correr a nadie. Así claro, que, pero bueno, digamos, los que no hay que hayan tener hecho, una base. esto es básico, lo que les vamos a dar en estas dos clases. Eso es lo mínimo, minimorum, que hay que saber para poder entender la materia. Sin eso va a ser chino, básico. Claro, y la clase del jueves, sobre todo, el repaso de la estadística inferencial es fundamental. Sí, eso es fundamental. Estas dos clases son fundamentales, son conceptos esenciales para entender toda la materia. Si van quedando claros en el camino, bueno, las otras cosas sí se las va aprendiendo nuevas, pero esto tiene que estar. Bueno, Osvaldo, que lean algo sobre probabilidad. No que calculen probabilidades, pero por lo menos que tengan una idea de probabilidad para bueno, interpretar las salidas también, ¿no? Sí, y la distribución normal que hablaba recién el profesor es básico también. Si pudieran ver
les sugiero que lo hagan en el canal de bioestadística, el video de distribución normal, la primera parte, la teoría, no los ejercicios en los que explicamos cómo calcular las probabilidades, eso no, porque eso no lo vamos a hacer, pero sí entender el concepto de lo que es una distribución normal y bueno, ese video por favor véanlo porque eso de la normal vamos a estar hablando todo el curso, desde la primera clase hasta la última. Así es. El jueves vemos un repaso de los elementos básicos de estadística inferencial. En bioestadística esa parte es una materia de 50 horas, le hemos dedicado 30 horas a esa parte. Lo que vamos a ver el jueves es una síntesis rápida de eso. ¿Ya terminamos ahí, Kiki? Sí, bueno, eso es lo que había preparado. Sobre eso te decía, no sé si hay algún tema que pensé que... Creo que está todo. Lo único que esos son los elementos esenciales de descriptiva. Ya en la medida que vamos trabajando los ejemplos, los vamos a seguir haciendo estos gráficos, los vamos a ir interpretando sobre datos experimentales, así que van a ir quedando más claro todas estas cosas. Así que, bueno, por hoy entonces estaríamos. Traten de asistir a las clases en lo posible y bueno, si no pueden asistir, recuerden que los lunes va a haber consulta y ahí, bueno, nos pueden preguntar cosas para que dudas concretas de ustedes. Así que, bueno, los esperamos el jueves. El material de repaso va a estar disponible en el aula virtual y el video de la clase en el canal de YouTube. Mañana, Disculpe, seguramente. Sí. ¿La fecha de parcial es el 30 de septiembre? Es la que figura en el calendario. Si no la tengo clara en este momento, es esa.